Muy buenos días, estudiantes. A continuación, el capítulo 8, libro de física universitario, vamos a analizar el tema de momento lineal y choques. El momento lineal de una partícula es el momento lineal denominado P y depende de la masa y la velocidad de la partícula. En este momento, como lo muestra la lámina, P es un vector que se calcula multiplicando la masa de la partícula por su velocidad. Las unidades de P, cantidad de movimiento, serán entonces kilogramo por metro sobre segundo. El momento lineal P de una partícula es una cantidad vectorial, igual al producto de la masa m de una partícula y su velocidad v. La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la tasa de cambio del momento lineal de la partícula. Vamos a mirar eso en la siguiente expresión. La fuerza sabemos que es masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Pues la masa ya la tenemos aquí, pero la derivada de la velocidad ya habíamos visto que es la aceleración. Por lo tanto, si tomamos P y lo derivo con respecto al tiempo, obtengo entonces la fuerza de la partícula. Gráficamente, una masa que lleva una velocidad tiene, debido a la velocidad y a la masa, una cantidad de movimiento tanto horizontal, P sub X, como vertical, P sub Y, en el cual cada una de estas componentes representa una componente rectangular de un vector denominado P, en este caso cantidad de movimiento. A continuación, el tema de impulso y momento lineal. Si una fuerza neta constante sumatoria de fuerza actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo, delta t, desde t1 hasta t2, el impulso J de la fuerza neta es el producto de la fuerza neta y el intervalo de tiempo. Si la sumatoria de fuerzas varía con el tiempo, el impulso es la integral de la fuerza neta en el intervalo de tiempo. En cualquier caso, el cambio en el momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre tal partícula durante ese intervalo. El momento lineal de una partícula es igual al impulso que la aceleró desde el reposo hasta su rapidez actual. En ese caso, entonces, la letra J representa impulso y lo vamos a entender como justamente la fuerza aplicada sobre un sistema multiplicado por el tiempo en el cual esa fuerza interviene. Para el caso de una fuerza variable, entonces hablamos de una integral desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 de esa función fuerza con respecto al tiempo. Y de una manera análoga, impulso se puede calcular como la diferencia de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Gráficamente, aquí tenemos entonces la representación de una fuerza de color verde, una fuerza media constante, en el cual el área bajo la curva desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 de dicha fuerza representará entonces el impulso. Esa región sombreada de color verde representa el impulso. Las unidades de impulso entonces serán entonces Newton multiplicado por segundo, porque fuerza se mide en Newton y el tiempo se mide en segundo. De igual manera, esta fuerza que vemos aquí es una fuerza variable. Observen aquí esta gráfica, luego decrece. Esa fuerza variable, entonces ya el impulso viene determinado por la integral que se explicaba a continuación de dicha fuerza variable con respecto al tiempo. Desde un tiempo t sub 1, límite inferior de la integral, hasta un tiempo t sub 2, límite superior de la integral. A continuación, entonces, miremos el tema de conservación de momento lineal. Una fuerza interna es una fuerza ejercida por una parte de un sistema sobre otra. Una fuerza externa es una fuerza ejercida sobre cualquier parte del sistema por algún elemento externo al sistema. Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema es cero, el momento lineal total P, es decir, la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas individuales que constituye el sistema es constante. Esto es, se conserva. Cada componente de momento lineal total se conserva individualmente. Matemáticamente, entonces recordemos que P es cantidad de movimiento y corresponde a la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas del sistema.
En un momento dado, P sub A será entonces la masa de A por la velocidad de A más P sub B será entonces la masa de B por la velocidad de B y así sucesivamente. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, es decir, si internamente no tenemos una sumatoria neta de fuerza distinta, sino que todo eso suma a cero, entonces la cantidad de movimiento P permanece constante. En el gráfico observamos a dos personas, una persona A, una persona B, ambas haciendo fuerza sobre el otro. Entonces la fuerza que B le ejerce a A se aplica al lado izquierdo y la fuerza que A le aplica a B se aplica al lado derecho, de tal manera que estas dos fuerzas que están aquí, la sumatoria de estas dos fuerzas es cero y por tanto entonces la cantidad de movimiento P, como hemos dicho, es constante. Es decir, la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B es constante. Un choque. Un choque es la colisión entre dos o más sistemas y en todo tipo de choques los momentos lineales totales, iniciales y finales son iguales. En un choque elástico entre dos cuerpos, las energías cinéticas totales, inicial y final también son iguales. Recordemos que un choque elástico es aquel en el cual los cuerpos, luego de haber chocado, quedan separados, cada uno con su propia velocidad, y las velocidades relativas, inicial y final, tienen la misma magnitud. En un choque inelástico entre dos cuerpos, la energía cinética total varía, es decir, cambia. En este caso es menor a la inicial. Si los cuerpos tienen la misma velocidad final, el choque es totalmente inelástico. Es decir, cuando ambos cuerpos, luego de haber chocado, quedan unidos el uno con el otro, es porque entonces tienen la misma velocidad. A continuación, el concepto de centro de masa. El centro de masa, o sea, el vector posición de un centro de masa de un sistema de partículas R, centro de masa, es un promedio ponderado de las posiciones R1, R2, etcétera, del sistema de partículas. R es un vector posición. Recordemos que si el sistema es un sistema en dos dimensiones, R está determinado por una componente horizontal X y una componente vertical Y. Y cada uno de estos pues tendrá su correspondiente coordenada XY. El momento lineal P de un sistema es igual a la suma total m multiplicada por la velocidad centro de masa, es decir, la velocidad de su centro de masa. El centro de masa de un sistema se mueve como si toda la masa m mayúscula estuviera concentrada en ese punto. Si la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema es cero, la velocidad del centro de masa, v del centro de masa, es constante. Si la fuerza externa neta no es cero, el centro de masa se acelera como si fuera una partícula de masa m sobre la cual actúa la misma fuerza externa neta. Matemáticamente, el centro de masa, R, el vector centro de masa, se calcula entonces multiplicando la masa de cada partícula por la posición de dicha partícula más la masa de otra partícula del sistema por la vector posición de esa partícula y así sucesivamente hasta agotar todas las partículas dividido entre la suma de la masa total. Eh, yo puedo resumir utilizando la sumatoria desde i igual 1 hasta n, por ejemplo, de las masas m sub i multiplicado por el vector posición r sub i sobre la sumatoria de todas las masas. El vector p, que es cantidad de movimiento, entonces será la suma de las cantidades de movimiento de la masa 1 velocidad 1, para la masa 2, masa 2 velocidad 2, y así sucesivamente hasta agotar las masas. Total será entonces multiplicado la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Si esa velocidad varía, entonces tenemos que por segunda ley de Newton induce una variación de la velocidad, una aceleración, y el producto de la masa por la aceleración del centro de masa es equivalente a la fuerza externa. Propulsión de un cohete. En la propulsión de los cohetes, la masa de un cohete cambia al quemarse el combustible y ser expulsado de la nave. El análisis del movimiento del cohete debe incluir el momento lineal que se lleva el combustible quemado, así como la del cohete mismo. Estos ejemplos que tenemos aquí trataremos entonces con un diferencial, porque obviamente si la masa disminuye, pues entonces la velocidad va
a tener un diferencial porque esa velocidad debe variar a medida que también varía su masa y pues obviamente variando la velocidad y variando la masa, pues variará entonces lo que es la cantidad de movimiento. Muy bien amigos, espero que este breve repaso les sirva para sus estudios y nos vemos más adelante. Felicidades.